Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que le hemos denominado como tema colocando colirios a los ojos. Colirio es una figura, vamos a explicarlo con detalle para aclarar la visión. Es como aclarar la visión, en este caso aclarar la visión espiritual, porque existe una cantidad de creencias, de doctrinas que no tienen fundamento bíblico, pero sin embargo ya son creencias y cuando la gente las cree es difícil, no digo imposible, de desmontarla, porque ya hacen parte de su diario vivir. En ese orden de ideas, continúo, dice que a donde quedé, Hak Satán, el adversario, dije, es siervo del Eterno, uno, porque fue creado con ese propósito, dos, no fue que se reveló, tres, por lo tanto, cumple con un propósito, segundo, es limitado, ojo, es limitado, limitado ¿por qué? Porque solo hace lo que el bendito sea le permite, solo hace o cumple misiones de lo que el Padre le permite, no más, no más. No es que ande un Satanás por ahí buscando, bueno, hoy amanecí con ganas de joderle la vida a alguien, vamos, ahí está Pedro, ahí está Juan. No, no. Tiene sus propósitos y su plan. ¿Ves? Es por eso que el mismo Satán le dice al Eterno, al Creador, que Job no lo puede tocar porque todo lo puede. Y todo es protegido. Es protegido, tiene unas murallas según el libro de Jod. Y ahí uno se da cuenta que lo que Jod hacía era guardar mandamientos. Quiere decir que los mandamientos te protegen del mal. Los mandamientos te protegen del maligno. Los mandamientos te protegen como una muralla. Aún de ti mismo, de nosotros nos protege. Los mandamientos tienen un propósito de refinar tu conciencia, refinar tu carácter y conectarte con el Padre y brindarte una protección. Como lo dice el Salmo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No dice de todos, de los que le temen, o sea que para que haya un ejército celestial a favor tuyo, no es por tu oración, no es por tu petición, sino por un ingrediente, se llama temor a Hashem. Temor no es miedo, temor es reverente. Y el temor reverente a Hashem, al Padre, al Eterno, quiere decir que hay respeto por los mandamientos, por tu naturaleza y por lo que es el Creador. En ese contexto es que los ángeles o el ángel del Señor te defiende. ¿Correcto? Entonces definamos. Haksatán es un malá, claro, está escrito, Job 1, es un ángel. La palabra ángel, como le decía, viene del griego, y del griego tiene muchas definiciones como mensajero, enviado, mientras que del hebreo, que es malach, la primera pues connotación sería mensajero o enviado, pero hay algo mucho más interesante porque esa palabra también traduce como inteligencia espiritual. Que son los ángeles entonces? Son inteligencias espirituales. Son seres espirituales a favor del pueblo. El libro de Hebreo, el libro de los Salmos lo dice. Pero vamos a ir avanzando para llegar a esos puntos. Entonces, en ese orden de idea, en ese punto claro, Hak Satán es enemigo de Dios, no. Hak Satán es nuestro oponente, sí, es nuestro oponente. ¿Y a qué se va a poner? A que tú logres, o que yo logre, o que logremos el cumplir o llegar al propósito del Eterno. Yo diría que una de sus funciones específicas es que el hombre después de la caída perdió la imagen del Señor, perdió la imagen de Dios y el propósito de toda alma, de todo ser espiritual es recuperar esa identidad, es recuperar esa imagen. Entonces el oponente está para eso, para impedir, para ponernos la vida de cuadrito, buscar la manera de que no lo logremos, sí, claro, sí, sí, pero en ese propósito tiene dos cosas. Yo lo dije en el video anterior. O sea, puede ser un entrenador, claro, si tú nunca has hecho ejercicio y luego pagas un gimnasio, un gym y te vas, la primera semana vas a estar tremendo. Pagas primero para entrenarte, te dan un entrenador personal y el tipo te somete a unas rutinas tremendas que cuando tú llegas a tu casa ni arrodillarte puedes, ni sentarte en el baño puedes, por 1 o 2 semanas, porque tu grupo no estaba adaptado a ese ritmo de vida. Entonces,
ahí uno se pregunta, ¿yo estoy pagando para que me torturen? ¿Mm? ¿Qué es lo primero? ¿O estoy pagando para ser mejor cada día? Obviamente que lo que pareciera tortura, al final termina siendo bueno. ¿Por qué? Porque te vas a entrenar, vas a tomar un estado físico ya de 1, 2 semanas, un mes, ya tu cuerpo está adaptado y entonces esa rutina ya te sirve. Te sirve para el ritmo cardíaco, te sirve para tu estado físico, te sirve. Quiere decir que este entrenamiento de Haksatan o esta oposición de Haksatan a nosotros nos vuelve nos fortalece. Ese nos vuelve fuerte. Sabemos por dónde y cómo. Es más, Haksatan tiene las mismas estrategias. Las mismas, no tiene más. No tiene más. Siempre lo ha hecho lo mismo tras generaciones tras generaciones. Y cuando estudiamos al enemigo, como lo dice Sun Tzu, que Sun Tzu era un general chino y escribe un libro sobre guerra, él dice que si uno estudia al enemigo, puede vencer al enemigo. Ojo, puede vencer. Hay creyentes que le tienen más miedo al enemigo, supuestamente, que yo no considero así, que al mismo Dios. Y a Dios no hay que tenerle miedo ni al enemigo. A Dios hay que tenerle temor. Y al enemigo hay que enfrentarlo. ¿Sí? Al enemigo hay que enfrentarlo. Y haya la posibilidad que cuando hablemos del enemigo más estamos hablando de nuestro ego. La palabra hebrea para eso es y hacer jara. Otra vez. Y hacer jara. Y hacer jara es la inclinación al mal. Pero si hay una inclinación al mal, también hay una inclinación al bien. Y hacer todo. Quiere decir que esas dos polaridades están y hacen parte de nosotros. Génesis capítulo 3 dice que después que el Eterno crea al hombre y a la mujer, ¿cierto? Los planta en el huerto. Y dice que la serpiente era más astuta que el resto de los animales. Subraye esa palabra, la serpiente. La palabra serpiente en hebreo es nahash. Ábrale comillas. Vamos a hablar más adelante de ella. Nahash. Pero no dice que llegó. No dice que la colocaron. No dice que más importante, dice que era más astuta que el resto de los animales, dándonos a entender que hacía parte del huerto, hacía parte del Edén, del Gaedén, hacía parte del Pardesh, del paraíso, ahí hacía parte. Quiere decir que la naturaleza de bien y mal está aquí en tu cuerpo, está aquí. Y no tiene nada que ver con la naturaleza física, tiene que ver con las inclinaciones. ¿Ves? Ah, que entonces somos el demonio. No, no somos el demonio. Que somos prácticamente la imagen de Dios, pero la hemos perdido. Y al ser naturaleza caída, entonces nos somos guiados por esa naturaleza caída que es el Yasser Hará y nos lleva hacia cosas que no queremos. Pero no le ponga cola y cacho y patas de cabra, porque no es real. Eso aparece en la Edad Media. Ay, Dios del cielo, cuando comencemos a llegar a ese punto, se va a dar cuenta que mucho de esto, de la creencia del diablo y los demonios, en su mayoría son creencias, son mitos, son leyendas. Pero no significa que atrás de estas cosas no haya un reino espiritual. Sí lo hay. El mundo espiritual es real. Pero vamos a definir y vamos a saber claramente que ese reino espiritual qué hace y qué no hace. Ya se les dije, Haksatan tiene que ver con la inclinación al mal y es nuestro oponente, no nuestro enemigo de fondo. Sí, nos ataca, sí, nos sale el camino, sí, pero en su mayoría no es Haksatan. En su mayoría somos nosotros mismos, que somos tóxicos con nosotros mismos. Somos nosotros mismos que tomamos malas decisiones. Somos nosotros mismos quienes determinamos las cosas mal. Por lo tanto, no hay que buscar un diablo ni echarle la culpa al diablo, sino asumir su responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad, asumir. Y el día que usted aprenda a asumir quiere decir responsabilizarnos. Es como si una persona, permítame este ejemplo, va donde las chicas fáciles que le llaman, a las que le dicen papito sin conocerlo, o sea, donde están aquellas, y de pronto sale enfermo con alguna enfermedad de esa. Y entonces llega, ay hermano, es que estoy pasando una prueba, tengo una enfermedad. Venga, ¿qué prueba va a ser eso? Eso no es prueba. Eso es consecuencia de una desobediencia, que es distinto. Porque a usted nadie lo mandó que vaya a satisfacer sus deseos
a un lugar de eso. Y si usted es casado, menos. Y si es soltero, menos. No tiene que involucrarse en ese sistema. En ese sistema ni en ese punto. Significa que usted tomó una decisión por sus deseos. No le eche la culpa a nadie y asuma sus consecuencias. ¿Ves? Ahí está el asunto. Pero el creyente, al no asumir, y eso por los predicadores que le han vendido una idea de que todo es el diablo, todo es el diablo, todo es el diablo, cuando usted tiene control de su vida. Y si no lo tiene, comienza a entender que depende más de usted y no del diablo. Porque Dios le dio a usted un libre albedrío, porque Dios le dio una capacidad a usted, porque Dios le dio una oportunidad para que usted haga las cosas bien. ¿Estamos claros? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿hubo una rebelión en el cielo? No, no la hubo. De la misma manera que el Señor creó la luz y creó las tinieblas, quiere decir que Satán es un propósito. O fue creado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Alguien le toca hacer las cosas de esa manera. ¿Cuál es el propósito de él? Ser nuestro oponente. Y voy a decir algo serio, y por favor escúchalo bien, porque estamos echando colidio. El libro de Santiago, o sea, el hermano de nuestro don Yahoshua HaMashiach, hijo de Joseph, hijo de Miriam, en la carta de Santiago, que su nombre es Jacob, pero Santiago, dice que los espíritus creen y tiemblan. La palabra griega es temer. Creen, o sea que obedecen y tiemblan. Si hay alguien obediente, más que algunos creyentes que le echan la culpa a Satán, es este ser, o esta energía, o esta realidad, porque si cumple su propósito. En cambio, usted y yo estamos cumpliendo el nuestro. ¿Estamos logrando lo que tenemos que lograr? ¿O estamos echándole la culpa a otro de nuestra responsabilidad, de nuestras malas decisiones? ¿Correcto? Sí, es claro que cometemos errores, pero tenemos derecho a rectificar, a corregir. Tenemos derecho a cambiar, aunque yo considero que nuestra vida es como una película, que son diferentes escenas o diferentes fotos. Pero hay gente que se queda con tu foto de tu fracaso, se queda con tu foto de tu mala decisión, se queda con tu foto de los errores que has cometido. Y cuando alguien te juzgue de esa manera, llámese papá, llámese suegro, llámese hermano, llámese amigo, llámese pastor, digas que decirle, discúlpame, pero esa es una foto de mi vida. Una foto no me determina, una foto no me marca. No, más bien me motiva a ser mejor, me motiva a cambiar. Esa es la realidad. Hay gente que te marca y te deja allí en el pasado. Porque ellos viven en el pasado. Ay, no me venga a decir nada que yo lo conozco. No me venga a decir nada que yo ya sé quién es usted. Uy, ¿quién es usted? Porque el personaje que juzga de esa manera sí será juzgado. Significa que si él dice que cree o ellos dicen que cree, siempre tienen que dejar un margen. Y aún tú y yo debemos dejar un margen a las personas que cometan sus errores. Pero nunca los encasillemos, nunca los marquemos. Ojo, y escúcheme esto. Un error no determina. Una falta no te determina, ni te encasilla. ¿Ves? Una falta antes te puede llevar a ser mejor. Es por eso que muchas personas que se creen tan buenas no se superan, no salen de allí. En cambio, el que comete errores, el que falta, el que hace errores, puede llegar a decir, esto no es mi camino, este no es lo que yo quiero. Esto no fue por la cual yo vine a este mundo, por la cual fue creado. Si ese es tu caso, determínate hoy. Que lo que es poderoso de un ser humano, lo más grande que tiene un ser humano, no son las cuentas, no son los dígitos en tu cuenta bancaria. Se llaman decisiones, determinaciones. Si tú determinas cambiar tu vida, si tú determinas servirle a Dios, si tú determinas hacer lo que deseas de hacer en lo correcto, ya tienes un apoyo, Dios. Ya tienes la fuerza del Espíritu para cambiar tu condición. Tu condición puede cambiar. Yeshua dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo no lo hubiese dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Subraye, muchas moradas. ¿En qué morada estás? ¿Estás en la morada del pecado? ¿Estás en la morada del engaño? ¿Estás en la morada de autojustificarte? ¿Estás en la morada de la religión? Bueno, está bien. Si esta es tu decisión, está bien. Pero yo te animo. Hay más moradas más altas. Hay la morada de la santificación. Está la morada de la unidad con Dios. Está la morada de cosas grandes.
Así que no te detengas, sino avanza. Haksatan realmente es un entrenador y nos entrena aún para su propia destrucción. Aunque Él cumple su propósito, quiere decir que yo me acerco a Dios, me fortalezco en carácter, me fortalezco en espíritu, me fortalezco y me conozco a sí mismo y de esa manera voy conquistándome. Dice que más grande no es el que conquista una ciudad, sino aquel que se conquista. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano son los que guardan la ciudad. El Eterno te bendiga. Continuaremos con la tercera parte y vamos a tener unos tiempos serios. Seguimos con los colirios en nuestros ojos, aclarándote que Haxatán no es lo que te han predicado y no es lo que dicen. Hay que acercarnos a la escritura y a descubrir realmente qué es y quién es. Shalom a todos.